Bendiciones. Recuerden que estamos haciendo un resumen de lo que es la historia de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia. Y este es el cuarto video y quedamos en que para 1946, tanto el misionero Paul Anderson como el misionero Claire Martin con sus familias necesitaban refuerzo. Y la Iglesia Internacional, la Iglesia Cuadrangular Internacional, envió a partir de 1946, llegó al país el reverendo José Nac. Vino acompañado de su esposa Virginia y su pequeña hija Barbarita. Al llegar al país, ellos llegaron y se establecieron en la ciudad de Bucaramanga bajo las órdenes del misionero Paul Anderson, y luego fueron a Medellín para aprender español en la escuela de idiomas de la misión, de una misión que tenía para capacitar a misioneros. Solo duraron 4 meses, porque el corazón del hermano José Nat ardía para comenzar la obra en Bucaramanga. Tenía una pasión por hacer la obra, y él dice, bueno, ¿yo qué hago aquí aprendiendo español? Y con el poco español que le enseñaron se abrió camino. Pero ¿cómo fue el inicio de esta pareja? ¿Por qué vinieron a Colombia? Ellos estaban sintiendo un llamado de Dios a hacer el trabajo misionero, pero no sabían realmente para qué parte debían ir. Fue así que mientras ellos pastoreaban, José Nat y su esposa Virginia pastoreaban en una pequeña iglesia cuadrangular en el estado de Oregon, Columbia. Los pastores Nat recibieron un llamado al campo misionero específicamente para Colombia. ¿Y de qué manera lo hicieron? Y aquí en el libro, en la página 123, usted puede contar esta historia, porque es una historia de nuestra iglesia en Colombia como inicio, y vemos cómo desde Paul Anderson, desde el hermano Martin, cómo fueron movidos por el Espíritu Santo y tuvieron revelación de la venida a Colombia. Y los esposos Nac no fueron la excepción. Ellos estaban en una pequeña iglesia ya, estaban orando, pero ellos escribieron algo importante y yo no quiero perder ni un poco de la manera como ellos lo redactaron. Cuando ellos estaban orando en esa pequeña iglesia, la hermana Virginia tuvo una visión, y en la visión le fue mostrado un mapa de Colombia. Ella desconocía dónde estaba Colombia. Ella vio un mapa que se extendió sobre ella y ella no conocía ese mapa. Ella le cuenta a su esposo, al misionero José, de la visión que ha tenido, y ellos consiguieron un atlas y empezaron a ver qué mapa era, cuando se dieron cuenta que el mapa que ella había visto en la visión era el mapa de Colombia. Y allí sintieron que ese era el llamado de Dios para venir a este país. El hermano José Nat dice que casi lo rechaza debido a la edad de don José, porque el misionero José Nat tenía 42 años, 2 años más del límite, solo permitían misioneros de 40 años, y él tenía 42. Ellos vienen luego a Colombia, ingresan al país, y luego de ingresar al país y de tramitar sus visas, usted en el libro puede encontrar detalle de cómo hicieron el proceso del visado, todo eso, cómo fue la manera como ellos lograron ingresar al país. Lo encuentra todo en este maravilloso libro. ¿Cómo fue lo de la visión celestial en Oregon, Columbia, que puso a los Nat rumbo a Colombia? Cuando ellos llegaron a Bucaramanga, salen del seminario con el poco inglés que ya saben, están orando para que Dios les dirija a una ciudad colombiana. Uno de esos días, el misionero Nat siempre leía el periódico. Estando en Bucaramanga, él toma el periódico y encuentra que en el periódico pusieron un anuncio clasificado. Ellos estaban esperando que el lugar
que Dios le revelara el lugar. Y una pareja de nombre Ismael Díaz y su esposa pagaron un servicio clasificado y pusieron un aviso que simplemente decía: se necesitan misioneros para que vengan a predicar el evangelio a Bucaramanga y a establecer una obra. El misionero, cuando lee eso en el periódico Vanguardia Liberal, que una pareja residente en Bucaramanga solicitaba el anuncio o solicitaba que misioneros fueran a ese puerto a comenzar una obra, ellos sintieron en su espíritu que esa era la ciudad por la que ellos estaban orando y necesitaban ir a esa ciudad a predicar el evangelio. El trabajo comenzó con la distribución de 7,000 ejemplares del evangelio según San Lucas. Así empezó la obra cuadrangular en Barranca, repartiendo el evangelio de Lucas, y 7,000 ejemplares fueron repartidos por toda, por toda la ciudad. Y fue un movimiento muy especial. El pastor José Ná estableció la obra cuadrangular en la ciudad de Barranca, y esa obra empezó a crecer. En diciembre de 1947, el reverendo José Nat y su esposa Virginia fueron comisionados oficialmente por el misionero Anderson para abrir la iglesia en Bucaramanga. Recuerden que fue producto de ese aviso clasificado en el periódico Vanguardia Liberal. Hay muchos relatos. Yo he estado tratando de conseguir el aviso clasificado escrito aún al periódico. Aún no lo he conseguido, pero esto del aviso clasificado lo encontré en otra fuente donde se da fe. Varias personas dicen el por qué ellos fueron a la ciudad de Bucaramanga. Y en abril de 1950, los misioneros NAC levantaron el primer templo cuadrangular en la ciudad de Bucaramanga. Y eso fue un impacto tremendo y da como para un video exclusivamente narrar esa historia tan maravillosa. Pero no se nos puede olvidar que ya en el domingo de resurrección, en abril de 1947, el misionero Anderson había inaugurado el primer templo de la iglesia cuadrangular en la ciudad de Bucaramanga. Ese primer templo se abrió en la ciudad de Bucaramanga. El misionero le dedicó su energía, su fuerza con los hermanos que estaban, porque sentían que se necesitaba darle estabilidad a la obra en ese lugar. Fíjese que vino refuerzo. Uno de los refuerzos le dije que fue el hermano José Nac. Pero en junio de 1947, recuerden que en abril, el 6 de abril de 1947, fue la inauguración del templo. Esa fecha es muy importante, ojalá la tengan los que llevan la línea de tiempo, porque el misionero dice que el domingo de resurrección, el domingo de abril, y abril de 1947 fue 6 de abril, el domingo de resurrección. El misionero Anderson inauguró el primer templo de la iglesia cuadrangular en el país, en la ciudad de Bucaramanga. Pero en junio de 1947 llegó un refuerzo muy importante. Y para mí encontrar esta historia fue fantástica porque llegó la misionera Mary Agnes Frogs a la ciudad de Bucaramanga. Y esta mujer era una licenciada, una pedagoga, era una mujer preparada. En los archivos históricos dicen que viene como profesora evangélica, como licenciada, y con ellas se viene
la formación de una manera más institucional de tanto de los institutos bíblicos como de los nacientes colegios Las Américas. Y ella fue una de las mujeres que Dios usó, la hermana Mary Adnefro. Ojalá pudiéramos escribir un libro totalmente de la vida de esta mujer para rescatar su historia, porque fue valiosa, entregó su conocimiento y su sabiduría para el servicio del Señor. Ella en el avivamiento de Bucaramanga le tocó experimentar en carne propia, en su propio cuerpo, los estragos de la persecución, al punto que recibió una pedrada en su cabeza, una piedra la golpearon y eso la tuvo mal, pero Dios tuvo misericordia de ella. Fue una mujer que desde que vino murió en Colombia. Su resto reposa en la ciudad de Bucaramanga y ojalá nunca la olvidemos y que nosotros podamos también reconstruir la historia de esta heroína del Evangelio cuadrangular en el país y que la gracia del Señor pues siga levantando más misioneros. Y eso es muy significativo. También les dije que en diciembre de 1947 el reverendo Nat y su esposa Virginia fueron comisionados por Anderson para abrir la iglesia en Bucaramanga. Ellos tuvieron la convicción y la señal cuando escucharon precisamente un aviso clasificado en el periódico Vanguardia Liberal y en abril de 1950 los misioneros Nat levantaron el primer templo cuadrangular en la ciudad de Barranca Bermeja. Y eso fue algo muy, muy tremendo y poderoso. Y no solamente los NAC abrieron allí en Bucaramanga, sino que en abril de 1960 José NAC fundó la obra en Medellín. Y Medellín recibió el Evangelio cuadrangular y la familia cuadrangular comienza a expandirse. De Bucaramanga hubo un gran avivamiento tremendo. Y luego después le contaré cómo se vincularon otros hombres que fueron valiosos. Entre ellos les diré que en junio de 1952 se vinculó un hombre brillante llamado Juanito y Juanita, los John y Jim Field, los misioneros Field, más conocidos como los Field, que se vinculan a la misión cuadrangular en Barranca Bermeja y son enviados a una ciudad de la costa Caribe a establecer una de las iglesias más vibrantes y luego estaremos comentando algunas otras cosas también. Bendiciones para ustedes.